Sí, está bien, espero. Ahí los puse a grabar porque si no me iba a olvidar mal. Ya sobre el final me olvidaba mal. ¿Comió, profe, algo? ¿Eh? ¿Comió algo? Me comí 2 o 3 galletitas ahora hasta que espero a almorzar. Ya el almuerzo va a ser medio almuerzo cena, más o menos, pero bueno, no importa. Sí, estaba picoteando las galletitas, porque justo le di que estaba ahí de este lado, me estaba mandando las galletitas. Bueno, esperamos algún minuto a ver si hay alguno ahí dando vuelta de los que estaban y si no ya arrancamos. ¿Qué les decía? Yo les llegué a subir hoy el primer video de la clase de hoy, que no me acuerdo si fue el de la... no sé si fue exactamente el primero o el que le sigue. Que se me hizo ahí medio un desajuste. Bueno, miren todos los videos de hoy que ya están subidos. Ahora en el transcurso del día les subo los otros para los que no están presentes. Dale, profe, gracias. Los silencio un cacho, chicos, porque hay algún parlante abierto con sonido de casa. Bueno. Bueno, vamos a comenzar con Rousseau. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se le ha ocurrido hacer alguna pregunta en el recreo que tuvimos? No, profe, cualquier duda se puede volver a mirar el video. Sí, totalmente, pero digo, si alguno tiene alguna duda que diga, no le pregunté. Yo por ahora no. Bien. Bueno, vamos a arrancar con Rousseau. Bueno, Rousseau es larguito. Esperemos terminarlo a las 5. 5:15. Porque Rousseau es largo y Marx también es largo. Pero bueno, Marx hoy no. Marx el sábado que viene. Bueno, vamos por parte. Rousseau, en primer lugar, hay que tener en cuenta, ¿sí? También es del siglo XVIII, es francés, y lo primero que hay que tener en cuenta con Rousseau es que Rousseau tiene 2 instancias de pacto. ¿Sí? O sea, no, es doblemente complejo. Los otros era estado de naturaleza, pacto, sociedad civil. Listo. Pero en Rousseau no, tenemos 2 pactos. Así que primero les muestro el esquema de Rousseau y después paso a explicarlo, paso a ir explicándolo. Bueno, el esquema de Rousseau es que en Rousseau tenemos primero un estado de naturaleza, luego hay un pacto que es importante tener en cuenta que él lo denomina pacto engañoso, ¿sí? Pacto engañoso, y de ese pacto se forma una sociedad precivil, no una sociedad civil, sino una sociedad precivil, que es la monarquía absoluta. Entonces tenemos estado de naturaleza, pacto engañoso, sociedad precivil. Pero como ese pacto va a decir Rousseau, ¿sí? Rousseau va a decir que este pacto engañoso es un pacto inválido, hay que anularlo al pacto ese, hay que anular a la sociedad precivil y hay que formar una nueva instancia de pacto. Esa segunda instancia de pacto él la llama contrato social. Y del contrato social sí va a surgir la sociedad civil, que es la democracia republicana. ¿Esto lo entendieron? O sea, estado de naturaleza, pacto engañoso, después vemos por qué es engañoso, sociedad precivil, también tenemos que ver por qué es precivil, de momento les digo que es una monarquía absoluta, se anula ese pacto y se anula esa sociedad precivil y se forma una nueva instancia de pacto, es una segunda instancia de pacto, que él la denomina contrato social. Y del contrato social sí surge la sociedad civil, que es la democracia republicana. Este esquema se entendió, este esquema es fundamental. Si se entendió este esquema, avanzo. Si hay algo que no se entendió en este esquema, díganmelo, porque, bueno, hay que ver qué es lo que no se entiende. Ok. A ver si lo entendí bien.
No me quiero mover mucho porque si no se me va el internet y chau el video. Está bien, te escucho. Por eso no hablaba en el anterior. Entonces tienen dos partes. El pacto como que se divide en dos. Una primera parte y después una segunda parte. Se divide en dos el pacto. Para. En realidad no son dos partes, son dos momentos. Dos momentos, ahí está. Son dos momentos, no dos partes. Está, ¿Sí? dos Hay un momentos. primer momento que hay un primer... ¿eh? Sí, un primer momento. Ahí era la palabra, Sí. justa. Ahí está bien. Nadia, ya que hablaste, ¿cuál era tu pregunta de iluminismo que quedó pendiente? De ilustración. No, De ilustración. había una parte en la que hablaba ay, profe, me hizo olvidar. Bueno, pero la estaba hablando con las chicas también cuando cortamos, hicimos la videollamada y les dije cuál era la pregunta por si no me llegaba a escuchar, pero ahora me olvidé. Pero era la parte en la que hablaba sobre el Papa, que el Papa era la autoridad. Bueno, en una parte Como que de era la actualidad, dijiste, pero que no mandaba y que no había como un cacique que mandara, pero no, algo así dijiste. Si no, después se la formulo de nuevo y se la escribo. Si no. Porque yo lo que a veces hago, pero no está en lo que les dije a ustedes, que a veces comparo en Hobbes, comparo al monarca con el Papa, pero eso no tiene nada que ver con lo que dije en ilustración. No, eso lo hice yo, profe, mientras estábamos hablando, que yo lo comparé. Para decirle a las chicas que si más o menos era así, pero ahora cuando lo vuelvo a leer, vuelvo a formular la pregunta y se la escribo en el foro. Dale, hacemos así. Bueno, vamos a empezar con Rousseau. Entonces, si este esquema lo tienen claro, vamos con Rousseau. Bueno, Rousseau, él es un naturalista, o sea, en muchos aspectos se parece a Locke, pero no en todos. No en todos, en muchos aspectos, pero no en todos. El principio de él es la naturaleza. O sea, en vez de decir que el hombre es creado por Dios y que el hombre es bueno porque Dios lo crea, Rousseau dice que, digamos, que el principio de todo es la naturaleza. Y que la naturaleza es buena. O sea, los naturalistas, es decir, pertenecen al naturalismo, Rousseau. ¿Qué pasa? Los naturalistas del siglo XVIII hablaban de la naturaleza, del siglo XVIII y del siglo XIX, hablaban de la naturaleza como si fuera una persona, es decir, como si fuera una deidad pagana prácticamente, ¿sí? Entonces, Rousseau lo que plantea es que la naturaleza es buena, que la naturaleza es justa, que la naturaleza es equilibrada y que la naturaleza crea todas las cosas y que las cosas en estado natural son buenas. Es la sociedad, dicho de una manera así medio rápida, es la sociedad la que termina corrompiendo, pervirtiendo al hombre, haciendo que el hombre se desnaturalice, que pierda esa bondad originaria. Ese es, digamos, el planteo de Rousseau. La cuestión es que el hombre en estado de naturaleza también está bien, como en Locke, por ideas diferentes. En este caso está bien porque la naturaleza es buena y todo lo creado por la naturaleza o todo lo hecho por la naturaleza va a ser necesariamente bueno. Pero la idea es que también se está en paz y armonía en el estado de naturaleza. ¿Qué nos dice Rousseau? Bueno, Rousseau nos dice, o mejor dicho, acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente, perdón, me estaba olvidando un detalle. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, cuando nosotros vemos Rousseau en el manual combina dos libros de Rousseau. Un primer libro que se llamó Tratado sobre el origen de la desigualdad, que él lo escribió cuando todavía faltaba bastante tiempo a que, digamos, se ocurriera la revolución, y entonces tiene un ánimo bastante negativo. Y ese libro termina en donde, en nuestro apartado, nosotros llegamos hasta la sociedad presidir. Entonces termina una mirada muy negativa, como que la sociedad está mal, o sea, que en el estado de naturaleza estábamos mejor que en la sociedad presidir, o en esa sociedad, digamos, que están habitando, y que ve difícilmente que la cuestión pueda mejorar.
Pero luego, más tarde, años más tarde, escribe el contrato social, y ya cuando escribe el contrato social ya es inminente que está ocurriendo la Revolución Francesa, que va a ocurrir la Revolución Francesa. Entonces, ya lo escribe con otro ánimo, y entonces escribe ese contrato social donde sí plantea que es posible, digamos, formar una sociedad civil que sea una sociedad justa. ¿Sí? Básicamente es la continuidad, los dos libros que vemos, ¿sí? El que se llama El origen de la desigualdad natural, o Tratado sobre el origen de la desigualdad natural, y el otro que se llama El contrato social. Son los dos libros que vemos. En el primer libro, él trata de buscar, o el propósito que él se plantea buscar, es encontrar, justamente como lo dice el nombre, el origen de la desigualdad. Es decir, qué es lo que generó, qué es lo que motivó la desigualdad política o moral. Entonces, para entender esto, tenemos que entender que Rousseau plantea dos tipos de desigualdad. Una desigualdad que él denomina natural, que la desigualdad natural es la que está vinculada al sexo, o sea, al género, a la edad y a las habilidades. ¿Sí? O sea, por ejemplo, desigualdad natural es que unos son hombres y otros son mujeres. Desigualdad natural es que unos son viejos y otros son jóvenes. Desigualdad natural es que unos son, no sé, hábiles en matemática y otros no, y unos son hábiles en, no sé, escalando, trepando árboles y otros no. O sea, esas son desigualdades naturales. Ahora bien, Rousseau entiende que la desigualdad natural es una desigualdad justa, necesaria. Por un lado porque la da la naturaleza, o sea que no hay manera de zafar de esa desigualdad, no nos queda otra. Si yo nací con 1,60 m, nací con 1,60 m, si nací con 1,90 m, nací con 1,90 m, si nací mujer, listo, nací mujer, si nací varón, y listo. No hay manera de escapar de esa desigualdad natural. Esa desigualdad natural es buena, porque la da la naturaleza, pero fundamentalmente es buena además porque está hecha con el criterio de que la especie sobreviva. O sea, Rousseau lo entiende de esa manera. O sea, si no hubiera diferencia de géneros, no nos podríamos reproducir. Lo mismo si no hubiera diferencias de edades, o sea, si no hubiera diferencias generacionales. O sea, una población de una especie se terminaría en, digamos, en los primeros especímenes, se producirían esos primeros especímenes, y si no pudieran venir, justamente no nos pudiéramos reproducir, y justamente reproducir implica que generemos especímenes más jóvenes, o sea, nos morimos nosotros y listo, se murió la humanidad, o se murió la especie. Entonces, tanto la desigualdad del género como la desigualdad de la edad están vinculadas a la supervivencia, a que sobreviva la especie. Y lo mismo la desigualdad de las habilidades. Él entiende que la desigualdad de las habilidades, si bien cada uno tiene diferentes habilidades, entiende que la naturaleza es lo suficientemente justa para darnos a todos alguna habilidad. O sea, que la naturaleza no es, lo voy a decir de manera graciosa, no es garca. O sea, no es que a uno no le va a dar ningún don y a otro le va a dar todos los dones juntos. No, la naturaleza reparte. A uno le da una cosa, a otro le da otra. Y bueno, cada uno hace lo que puede con lo que la naturaleza le dio. O sea que estamos compensados. O sea, seremos desiguales, pero estamos compensados. O sea, Rousseau lo entiende así. Pero el problema, dice él, va a ser la desigualdad moral o la desigualdad política. ¿Y a qué denomina él desigualdad moral o desigualdad política? Bueno, él denomina desigualdad moral o desigualdad política a la desigualdad que está vinculada, digamos, a la distancia que hay entre el rico y el pobre. O sea, que uno tenga plata y el otro no tenga plata. O también lo llama desigualdad moral o política a la desigualdad que unos sean esclavos y otros sean amos. O a la desigualdad, también a su vez, que unos sean plebeyos, es decir, no tengan ningún título nobiliario, y otros tengan títulos nobiliarios. Con lo que implicaba, para el que ya vio el video de la ilustración, entiende lo que voy a decir, el que no le queda ahí tecleando y se va a ver lo urgente, les pido eso, cuando cortan acá, el que no se vio el video de la ilustración,
se va a ver el video de la ilustración porque eso le va a terminar de poner en claro algunas ideas que por ahí anduvo ahí medio a lo salto. Decía, y o si no la desigualdad, digamos, también de plebeyo noble. ¿Por qué? Y porque no hay, cuando escribe Rousseau, que describe dentro de una monarquía absoluta, no hay igualdad jurídica. O sea, si vos sos noble, tenés, digamos, determinados actos que vos hagas no son delitos, que si otro los hace sí son delitos. Entonces no hay igualdad jurídica. Él lo va a llamar desigualdad moral o política a todos estos sucesos por los cuales los hombres en la sociedad, digamos, civil o precivil, somos desiguales. Es esta de segunda desigualdad, es decir, la desigualdad que él denomina moral o política, la que es mala. O sea, la que de alguna manera hay que erradicar o hay que intentar a ver si se puede erradicar. O que quieren conocer cuál es el origen, cuál es la causa, en qué momento, mejor dicho, no sé en qué momento, cómo surge esta desigualdad moral o política. La natural no se preocupa porque es necesaria y es buena. Si está en la naturaleza, por algo es, ¿no? Ahora lo estoy simplificando así, recién les di las razones, ¿no? Pero no se va a preocupar. En cambio, la desigualdad moral o política sí es preocupante. ¿Por qué? Porque hace que los hombres perdamos esa igualdad que teníamos en el estado de naturaleza. O sea, en el estado de naturaleza, independientemente de que unos sean hombres, otros sean mujeres, otros sean viejos, otros sean jóvenes, somos iguales en tanto que todos tenemos razón, en tanto que nadie es esclavo de nadie. Entonces hay una igualdad natural y hay una libertad natural. Perdón, hay una libertad, o sea, los hombres somos, me repito, hay una igualdad natural, más allá de las desigualdades, hay una igualdad natural, y hay una libertad que es universal en el estado de naturaleza. Que eso se pierde en algún momento y él quiere ver por qué se pierde. ¿Sí? Y si es posible recomponer ese orden que está, digamos, ahí perverso, caído, ¿no? Bueno, ese es un poco el planteo del primer libro, el libro del tratado. Vamos a ver qué nos dice Rousseau en el tratado. Bueno, nos empieza a describir el estado de naturaleza. En este estado de naturaleza lo primero que nos dice es que el hombre tiene 4 rasgos que lo diferencian de los animales. ¿Cuáles son esos 4 rasgos? Bueno, lo siguiente. En primer lugar, el hombre es un ser racional, o sea que tiene pensamiento, el animal no. En segundo lugar, el hombre, aparte de tener pensamiento, de tener razón, de tener capacidad de pensar, es un agente libre de la naturaleza. Es decir, los animales son, digamos, dominados por el instinto. ¿Sí? Los animales los domina el instinto. En cambio, al hombre, no, el hombre puede ir en contra del instinto. O sea, supónganse, puede tener hambre y no comer. Por ejemplo, el animal puede tener hambre y comerse algo que es veneno, pero porque tiene hambre, se lo va a comer, se lo termina comiendo. En cambio, el hombre, al tener razón, puede elegir, por más de tener hambre, no comerse si juzga que, no comer eso si juzga que tiene veneno o que es algo venenoso. O en su defecto, el hombre, digamos, puede voluntariamente elegir no comer por algún propósito. Sí, no sé, quiero adelgazar, supónganse, ¿no? Me puedo estar muriendo de hambre, pero quiero adelgazar y entonces no como. Bueno, a mí no funciona, yo soy más animal que humana en ese sentido, pero bueno, no importa. Puedo negar el instinto, quiere decir Rousseau, ¿no? O sea, puedo someter el instinto a mi razón, soy un agente libre. Un elemento del cual él se vale para determinar que el hombre es un agente libre a diferencia del animal es que los animales tienen épocas de celo o responden a las feromonas de otros animales, ¿no? O sea, al celo de otro animal, o sea, de otro de su misma especie, ¿no es cierto? Y en cambio el hombre no. O sea, el hombre tiene deseos sexuales cuando, o sea, los tiene, punto. O sea,
no hay una época del año, no hay una situación biológica específica que hace que la persona tenga un deseo sexual. O sea, es algo libre, es algo elegido. Entonces, a diferencia del animal, el hombre es un agente libre. Es racional, primera característica. Segunda característica, es un agente libre. Tercera característica, el hombre tiene la capacidad de perfeccionarse. ¿Qué significa esto? Que esto está vinculado, aunque parezca mentira, ¿sí? Y aunque no está en estos términos, porque Rousseau ni piensa en estos términos, pero está vinculado al dominio técnico. Es decir, el hombre tiene la capacidad de usar instrumentos, de valerse de herramientas, de instrumentos para lograr determinados fines. Supónganse, yo originalmente trataba de, estoy dando un ejemplo medio absurdo, pero no importa, trataba de pescar peces con las manos, ¿no? Bueno, hasta que un día me apiolo que por ahí podría mejor pescar los peces si en vez de tratar de agarrarlo con las manos, lo puedo usar con un palo afilado, con una lanza. Entonces por ahí pesco más peces. Esa cuestión que me permite tener un dominio técnico, que es usar una lanza, y que después inclusive posteriormente puedo decir, bueno, pero en vez de usar un palo afilado, puedo usar una red y pescar más peces a su vez con menos esfuerzo, esa cuestión de dominio técnico, que no aparece acá en Rousseau como la expresión de dominio técnico, esa cuestión de dominio técnico es la capacidad que denomina Rousseau del hombre de perfeccionarse, es decir, de tomar instrumentos, valerlos o, digamos, hacerlos que satisfagan sus necesidades, esos instrumentos, ¿no? O usarlos para lograr fines que satisfagan sus necesidades, pero a la vez perfeccionar, mejorar sus instrumentos. Porque, a ver, por ejemplo, el hornero, está bien, se hace un nido, ¿no? Se hace un nido de barro, paja, ¿no? Bueno, se hace un nido, el hornero, perfecto. Todos los pájaros en líneas generales se hacen nido. No importa, de distintas características, pero cada uno de los pájaros se hacen nido. Bueno, hasta donde yo sé, ¿no? El mundo animal es tan amplio. Bueno, en línea general los pájaros hacen nido. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Una especie de pájaros, una especie de aves, hace el mismo nido siempre. O sea, el hornero siempre hace el mismo nido. No evoluciona el nido del hornero. O sea, se le derrumba ese nido o ve que ese nido ya no va más. ¿Y qué hace el pájaro? Pues hace otro nido igual en otro lado. No cambia. En cambio, el hombre evoluciona, podríamos decir. Bueno, él no dice evoluciona, él dice el hombre perfecciona. Modifica sus técnicas para satisfacer mejor sus necesidades. El hombre se perfecciona, tiene la capacidad de perfeccionarse. Esta capacidad de perfeccionarse, va a decir Rousseau, es la que más adelante le va a traer al hombre el gran problema. El gran problema. Ya vamos a ver. O sea, así como cuando la clase que viene veamos Marx, y para Marx el gran problema de todo es la propiedad privada, ¿sí? Como para Marx el gran problema de todo es la propiedad privada. Bueno, para Rousseau todo comienza con la capacidad de perfeccionarnos. O sea, ya comienza nuestra naturaleza con la capacidad de perfeccionarnos. Pero después vamos a ver por qué. Y finalmente, la cuarta característica que diferencia al hombre del animal es la capacidad de transmitir cultura. Es decir, no solamente perfeccionamos las técnicas nosotros, sino que además las enseñamos a otros, las transmitimos, ¿sí? Cosa que el animal no enseña. O sea, bueno, sí, puede que, o sea, si vos dejas a un gato, el gatito con la mamá le enseña a cazar y todo eso. Pero aunque la mamá no le enseñe, el gatito, bueno, vos agarrás un gatito chiquitito, ¿no? Chiquitito. Se lo sacás de la mamá. O sea, lo que sí necesita el gatito es que alguien lo cuide, ¿no? Obviamente, lo cuidas, pero obviamente no le vas a enseñar a cazar. El gatito, aunque no haya tenido la mamá que le enseñe a cazar, va a desarrollar juegos que están, aunque él no lo sepa, va a desarrollar juegos que están vinculados a cazar. A lo que hace cualquier otro gato que haya estado con la mamá y que la mamá le enseñó a cazar. ¿Sí? Lo mismo cualquier animal. ¿Por qué? Porque aprende por instinto. En todo caso puede aprender por mirar y imitar. Pero el hombre, además de aprender
por mirar y imitar a otros hombres, aprende también por explicación, porque se transmite la cultura. ¿Se entiende esto? Entonces estas son las 4 características específicas que nos diferencian de los animales. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? El hombre es bueno por naturaleza. El hombre en el estado de naturaleza es como un animal más. ¿Sí? No es como el loco. El hombre ya formaba familia. Acá el hombre es como un animal más. ¿Qué va a ocurrir? Somos libres, somos iguales en el estado de naturaleza, pero tampoco nos hacemos daño. O sea, en esto sí se parece a Locke, en el sentido de que el hombre tampoco está como en... O sea, se parece en un aspecto a Hobbes y en otro aspecto se parece a Locke. Se parece a Hobbes en que para Rousseau el hombre en el estado de naturaleza es libre e igual y es un individuo solo y aislado. Al menos originalmente en el estado de naturaleza el hombre es un individuo solo y aislado. En eso se parece a Hobbes. ¿Pero en qué se diferencia de Hobbes? En algo que lo hace parecido a Locke. De paso van comparando. De paso les voy haciendo las comparaciones. ¿En qué? En que él dice que el hombre también en el estado de naturaleza lo guía la ley natural, pero la ley natural de Rousseau también tiene 2 principios igual que el Locke, que operan de la misma manera, donde hay un primer principio y el segundo limita al primero. ¿Cuál es ese primer principio de la ley natural de Rousseau? También el amor a uno mismo, la autoconservación, no ir en contra de mi propia vida o de mis propios intereses, de mi propia integridad, ¿sí? La autoconservación. Ahí está. Pensé que mi vieja no escuchaba que tenía que tomar ese remedio. Bueno, ese es el primer principio. ¿Cuál es el segundo principio? Bueno, uno que limita este primer principio. Pero a diferencia de Locke, recordemos, lo vimos recién, Locke decía que ese segundo principio era el amor a los semejantes. ¿Sí? Que el individuo puede sacrificarse por la especie. Bien. En Rousseau no es ese principio. ¿Cuál va a ser el principio de Rousseau? La piedad. ¿Sí? De hecho, la piedad, como es un principio de la ley natural, está en toda la naturaleza, o sea, hasta los animales sienten piedad. ¿En qué consiste la piedad? Dice Rousseau, en una repugnancia o un rechazo al dolor. No solo propio, sino también del dolor ajeno. Entonces, Rousseau sostiene que incluso los animales solamente atacan o hacen daño a otros animales cuando o tienen hambre o por algún motivo se sienten amenazados. Si no, el animal puede ver, o sea, él pone el ejemplo así, ¿no? Que el león puede ver a la gacela y si no tiene hambre no la ataca, la deja andar tranquila. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta el león tiene repugnancia el dolor ajeno. O sea que cuando ataca a la gacela, la ataca porque no le queda otra. O cuando ataca a otro león, va a atacar porque, bueno, se siente amenazado. Pero si no, existe la piedad. ¿Sí? O sea, hasta los animales son buenos. Ojo, aclaración al margen, aclaración entre paréntesis. Acá les falla Rousseau mal. Se ve que no tenía animales domésticos. Porque cualquiera que tenga un gato o un perro doméstico sabe que los animales cazan por instinto. Aunque tengan la panza llena y aunque los eduques que no tengan que cazar, el animal tiende a cazar. O sea, trata de cazar. ¿Sí? Bueno. Después está el tema de al margen de que si un gato, un perro se crían de chiquito, pueden convivir, sí, todo perfecto. Pero el animal trata de cazar. ¿Sí? Si el perro no trata de cazar al gato, trata de cazar otra cosa. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tenía un amigo que tenía una perra y 2 gatas. La perra se llevaba bárbaro con las gatas. Ahora, ¿qué cazaba la perra? Pájaros. Pero tenía una habilidad tremenda para cazar pájaros. Le ganaba a las gatas. De hecho, las frustraba a las gatas, porque las gatas por ahí estaban ahí queriendo cazar un pájaro y venía la perra con una habilidad tremenda y cazaba a los pájaros. Bueno, o sea,
el instinto de cazar lo tienen igual, eso es lo que quiero marcar. O sea, le podrás cambiar hacia dónde lo dirige el instinto por domesticación, pero lo tiene igual. Bueno, eso Rousseau no lo ve. El animal tiene piedad, tiene una repugnancia al dolor ajeno, entonces si no tiene hambre o no se siente amenazado, no va a atacar. Lo mismo ocurre con los hombres. O sea, si no nos vemos amenazados, no tenemos hambre, no vamos a atacar. Ahora, obviamente, para Rousseau, sobreentiende que ninguna especie animal, o sea, sus conocimientos ojo, de biología son bastante escasos, pero no importa. Que ninguna especie animal ataca para alimentarse, salvo excepciones, ataca para alimentarse a su propia especie. ¿Sí? Entonces, bueno, por ende, el hombre sí puede ser que mate para comer, pero no va a matar a otro hombre para comer un animal. Y luego, bueno, no va a matar porque sí. ¿Cómo Perdón, la había dejado, digo, el Viven lo mataron, digo yo. Pero no, ya estaban muertos, se comían los cuerpos. En Viven, la película, yo asocio todas las películas. Bueno, ahí te diría, bueno, pero eso es un caso extremo, bueno, por ahí, viste, te lo puede llegar a justificar. Pero él entendería, digamos, que por regla general las especies no tienden al canibalismo. Es, digamos, en un aspecto en ese sentido sí tiene razón, pero hasta por ahí nomás, porque hay especies que sí tienen, y si no me refiero a los hombres, que también los hay caníbales, me refiero, hay culturas caníbales, ¿no? O sea, me refiero a eso. Al margen de eso, de las culturas caníbales, bueno, aún en la naturaleza hay especies que son caníbales, ¿no? O sea, que se comen a los de su misma especie. Pero bueno, eso Rousseau medio como que le queda medio ajena. Y entonces sobreentiende ya que con la piedad, si vos ya tenés una repugnancia al dolor ajeno, lo que menos se te va a ocurrir es atacar a otro hombre. Entonces, los hombres viven solos y aislados, no porque tengan conflictos entre sí, no porque haya problemas, sino por una cuestión de libertad. Porque como en el estado de naturaleza yo tengo una libertad absoluta, y Rousseau entiende que esta libertad absoluta es una libre disposición o una libre capacidad de desarrollar mis potencialidades al máximo. ¿Sí? Es en ese sentido una visión bastante romántica. En ese aspecto, Rousseau, si bien pertenece a la Ilustración, tiene en ese aspecto una noción dentro de todo romántica, porque él entiende que la libertad absoluta consiste en desarrollar mis capacidades al límite que yo posea, o sea, al límite que yo pueda desarrollar esas capacidades, ¿sí? Entonces el hombre entiende que puede desarrollar mejor sus capacidades si está solo que si está rodeado de otros hombres, porque si está rodeado de otros hombres ya los otros te limitan. Supónganse que a mí me gusta, yo doy el mismo ejemplo, pero bueno, supónganse que a mí me gusta tocar el tambor a las 3 de la mañana. Perfecto, yo me siento libre tocando el tambor a las 3 de la mañana. Ahora, si ya vivo con otro o tengo a otro cerca, ya no puedo tocar el tambor a las 3 de la mañana porque, bueno, lo voy a molestar cuando duerme. Entonces ya el otro me está limitando. Entonces, por ese motivo, en el estado de naturaleza, inicialmente, los hombres prefieren vivir solos y aislados. En el único momento que se cruzan, ¿sí? Es cuando, digamos, tienen deseos, digamos, sexuales, entonces ahí se cruzan, es un touch and go, la idea de Rousseau, ¿no? Que el hombre en estado de naturaleza es como, no sé, como un gato, un perro, ¿no? O sea, tienen relaciones y listo, cada uno por su lado, y que bueno, producto de esas relaciones sexuales, la mujer puede quedar embarazada, así se reproduce la especie, ¿no? Vendría a ser, puede quedar embarazada y la mujer se queda con la cría hasta más o menos cuando la cría tiene unos 12 años, que es cuando él entiende que la cría del humano, ¿sí? El cachorro humano, puede ya tener caracteres adultos y puede manejarse solo. Entonces, cuando el chico más o menos llega a los 12 años, la madre le dice, bueno, andá, hace tu vida, yo hago la mía, listo, nos separamos, vos arreglate solo como puedas. Entonces, en este estado de naturaleza, lo mismo que en Hobbes, detalle que me he olvidado de mencionarle, cada persona se autoabastece en todas sus necesidades. O sea, en Hobbes este aspecto es igual, en Hobbes también. Cada uno se autoabastece en todas sus necesidades. ¿No? O sea, todas mis necesidades es la comida, el refugio, el abrigo. ¿Sí? Todas mis necesidades
me las autoabastezco. En el caso de Locke, también hay un autoabastecimiento de todas las necesidades, pero la diferencia es que Locke ya entiende la temática o la dinámica de familia. Entonces las familias se autoabastecen. Sí, ahí está la pequeña diferencia. Bien, ¿hasta acá me siguen o hay algo en que están mareados? No voy bien, profe, hasta acá. No, Bien, se entiende, bien. se entiende. Bien. Bueno, sigamos. Entonces, en este estado de naturaleza está todo bárbaro. Hasta que nos damos cuenta, o sea, en realidad va a seguir bárbaro un buen tiempo en este estado de naturaleza, hasta que vayamos a ver un momento en que yo observo, supónganse, tengo muchas dificultades para cazar. Sí, soy por ahí muy buena haciendo pieles, pero en realidad me cuesta. Voy a silenciar un cachito porque está entrando ruido. Bien. Supónganse, soy buena curtiendo pieles, soy muy hábil curtiendo las pieles para vestirme. Pero soy muy inútil o me cuesta muchísimo conseguir las pieles porque me cuesta muchísimo cazar. Y de repente observo que uno que anda más allá caza, pero con una rapidez tremenda. Y a diferencia de mí, ese otro no es tan hábil curtiendo las pieles. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El hombre con ese afán de perfeccionamiento se le va a ocurrir la asociación. Y entonces le voy a ofrecer, che, si vos compartís el producto de lo que cazás, yo te comparto el producto de las pieles curtidas. ¿Sí? Y los dos nos beneficiamos, porque vos sos un desastre curtiendo pieles, casi no vamos a sobrevivir el invierno, y yo soy un desastre cazando. Entonces, de esa manera podemos sobrevivir. Listo, nos asociamos. ¿Qué ocurre? En un primer momento, dice Rousseau, el hombre era nómade, o sea, andaba un poquito por cada lado. Pero cuando el hombre se apiola, que puede obtener, o sea, puede invertir menos tiempo en autosustentarse, si se dedica a producir aquello que mejor sabe hacer e intercambiarlo con otros que saben hacer mejores otras cosas que él no sabe hacer tan bien, es decir, cuando ya aparece esa especulación y que todo el mundo se va a dar cuenta de la ventaja de esa especulación, ¿sí? Ahí el hombre deja de ser nómade para pasar a ser sedentario. ¿Por qué va a pasar a ser sedentario? Y porque si yo me voy para otro lado, que sea algo distinto de donde se va el que me provee a mí la carne y las pieles, que yo a su vez le doy al otro, se me termina la asociación. Entonces, bueno, me conviene mantenerme más o menos dentro de un radio donde nos encontremos con este fulano. Y lo mismo si a la vez vamos incorporando otras personas a la asociación. Descubrimos que hay otro que pesca mejor que nosotros, descubrimos que otro tiene buena mano, supónganse, para plantar verduras, descubrimos que otro, yo qué sé, es bueno, no sé, reparando los refugios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a formando una asociación, pero siempre estamos en el estado de naturaleza. Entonces ahí dejamos de ser nómades para ser sedentarios. Y cuando pasamos a ser sedentarios, ahí aparece la monogamia, dice Rousseau. O sea, porque hasta ese momento existía el poliamor. Hasta ese momento yo tenía necesidades y bueno, si me encontraba, o deseos, ¿no? Y si me cruzaba con alguien que también andaba, digamos, en lo ¿Por qué no siguió eso, por favor? ¿Por qué no siguió? Bueno, ahora tienen el Tinder y todo eso, o sea, el hombre en estado de naturaleza sin Tinder funcionaba igual, vamos a decirlo así. La cuestión es que estaba en ese estado poliamoroso y se termina. ¿Por qué se termina? Vamos a explicar por qué. ¿Por qué según vosotros se termina el poliamor en la naturaleza? Bien, se termina el poliamor, me río, pero en realidad es eso, en serio. Se termina porque cuando ya empezamos a asociarnos entre nosotros, nos quedamos en un mismo sitio, y al quedarnos en un mismo sitio somos siempre los mismos los que nos estamos viendo a la cara. Y entonces vamos a encontrar también que es más ventajoso
Si ya directamente yo ya tengo uno con el que siempre me relacione, digamos así, sexualmente, que si tengo un poquito con cada uno, ¿no? O sea, pues somos muy pocos, entonces ya, bueno, mejor siempre con el mismo y ya está, porque total, de 1 a 10, mejor estamos siempre con el mismo y ya está. Y ya cuando ahí aparece la monogamia, inmediatamente aparece la familia. Pero seguimos en el estado de naturaleza. Entonces, cuando aparece la familia, ya también a su vez, con este mismo afán de perfeccionarnos, aparece quien se le ocurra, ¿sí? Rousseau lo dice así, aparece quien se le ocurra, que dice, bueno, a ver si saco este terreno, y yo este terreno planto allá unas lechugas, y más allá pongo un gallinero con, bueno, justamente con gallina, y más acá pongo unos árboles frutales, y acá en esta otra esquina me hago la casa. Listo, este terreno es mío, es mi propiedad. Entonces va a haber un primero que se le va a ocurrir eso. Eso que para Locke es la propiedad privada, ¿sí? Es la apropiación de la naturaleza lograda, digamos, por bienes lícitos, que es el trabajo. Para Rousseau eso no es propiedad privada. ¿Por qué? Porque no hay leyes. Para que haya propiedad privada tiene que haber leyes. Entonces eso no es propiedad privada. ¿Qué es eso para Rousseau? Eso es, y esto presten atención que es clave para Marx, eso es apropiación ilegítima de la naturaleza. Es apropiación ilegítima de la naturaleza. O sea, está bien, yo puedo hacer usufructo, o sea, puedo hacer uso de la naturaleza, decir, bueno, acá me voy a poner una gallina, más allá puedo cosechar unos tomates, más allá pongo unos árboles frutales. Está bien, yo puedo hacer ese uso de la naturaleza, pero no puedo impedir que otro hombre use esas gallinas, use esos tomates, use esos árboles frutales. Porque si yo impido que otros hombres hagan uso de eso, estoy haciendo una apropiación ilegítima de la naturaleza. ¿No? Es decir, surge la propiedad privada, pero que es ilegítima. O sea, no lo llama así propiedad privada, lo llama apropiación ilegítima de la naturaleza. Que es la base, que va a ser la base de la propiedad privada. Pero acá no es propiedad privada. Se ve el cambio de enfoque con Locke. ¿No? Supongo que se está viendo el cambio de enfoque con Locke. Entonces, esa primera ocurrencia que justamente se le ocurrió a alguno, al principio, mientras haya abundancia en la naturaleza, no va a haber problema. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurrió cercar el terreno, poner unas gallinas, plantar unos tomates, listo. Y estoy apropiándome ilegítimamente de la naturaleza porque no permito que otro usufructe de mis gallinas o de mis tomates, de esos tomates que yo planté. Perfecto. O sea, no es que está bien para vosotros. O sea, ocurre eso. ¿Qué va a ocurrir? Como hay mucha abundancia en la naturaleza, cada uno de ustedes también va a hacer lo mismo. Se va a hacer un cerco y uno en vez de plantar tomate va a plantar otra cosa y así sucesivamente cada uno va a hacer lo que tenga ganas de hacer, de dedicarse a hacer. Pero todos van a hacer lo mismo. Es decir, todos vamos a estar apropiándonos ilegítimamente de la naturaleza. Pero no nos vamos a dar cuenta que eso es una apropiación ilegítima de la naturaleza porque estamos todos igual, en la misma condición. Entonces, listo, no es problemático. El problema va a existir cuando ya no haya abundancia en la naturaleza, cuando se nos termine el terreno. Cuando nos termine el terreno, ya el terreno está todo repartido, no sé, entre 10, entre 20, entre 100 o entre 500, no importa, está repartido entre un cupo de gente que se formó en algún momento. Siempre seguimos en el estado de naturaleza. Y el problema se va a generar cuando otros que no pertenecían o que no estaban en esa asociación originaria o en esa asociación, digamos, que hicimos de intercambio de cosas o de servicios, porque literalmente es como un intercambio de servicios que hacemos, que por eso nos quedamos en un mismo lugar y por eso nos apropiamos de un terreno y todo lo demás. Cuando otros que están fuera de esa asociación vean las ventajas de esa asociación y quieran sumársenos, quieran incorporarse.
Entonces, ¿cuál va a ser el problema que van a tener estos que se van a querer incorporar? Ya no hay terreno disponible para que ellos se apropien ilegítimamente de la naturaleza. Y nadie les va a ceder. ¿Sí? Porque esto se solucionaría, dice Rousseau, si entre todos los que están les ceden un poco de terreno a los que vieran nuevos. Pero no, nadie va a querer achicarse su terreno para cederle algo al otro. Entonces, ¿qué va a pasar? El otro, viendo las ventajas de vivir en un lugar donde la gente hace intercambio de servicios, en vez de estar proveyéndose de todo lo que necesita para sobrevivir él mismo, va a vender, o sea, no teniendo otra cosa, va a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, es decir, surge el asalariado. También Rousseau lo llama el asalariado el desposeído, surge el asalariado, o sea, que cambia su trabajo por un salario. Al principio, el asalariado va a estar contento también, porque si bien no tiene propiedad, como no va a haber muchos asalariados, dentro de todo el salario que le van a pagar, va a ser un salario bastante acorde, le va a permitir vivir bien. De hecho, si no le permitiera vivir bien, se asiría de esa asociación, ¿no? Se volvería al medio del bosque. No se vuelve al medio del bosque porque de alguna manera le conviene esa asociación. Así que, dentro de todo, tiene un buen salario. Aunque no pueda salir de esa situación de asalariado. El problema se va a generar cuando estos asalariados se multipliquen y superen en número a los terratenientes que son terratenientes ilegítimos. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Cuando los asalariados superen en número a los terratenientes ilegítimos, me apareció otro mosquito, maté uno, ahora me aparece otro, a los terratenientes ilegítimos, esos terratenientes ahora se van a abusar de los asalariados, ¿sí? Porque, a ver, ¿cómo era la situación original? Para que se entienda cuál es el planteo de Rousseau. Yo en la situación original me había acercado al terreno, o sea, lo estoy diciendo como lo plantearía Rousseau. Allá con mi marido plantábamos tomate, más allá, no sé, criábamos una gallina, en el otro lado teníamos unos árboles frutales, el vecino, no sé, criaba una vaca, por otro lado se planta unos zapallos, sí, supongo que así, ¿no? Bueno, bárbaro. Yo estoy trabajando en mi tierra, no importa que me apropie legítimamente de la naturaleza, la estoy trabajando, de alguna manera el producto de lo que estoy haciendo sí es mío, porque estoy trabajando yo. Bien, aparece un asalariado, al principio de la situación, entonces decimos, bueno, la verdad que nos convendría, ¿no? Aliviamos un poquito de las tareas y pagarle a de tal manera, no sé, pagarle una gallina, pagarle con los tomates, no sé, pagarle con la fruta, pagarle a para que nos haga X tareas. Entonces, ¿qué ocurre? No es que yo no voy a hacer nada, no es que voy a estar rascándome, pero me voy a ver más aliviada porque tengo el asalariado que me hace algunas tareas. ¿Sí? Ahora bien, cuando los asalariados se multipliquen y superen el número de los terratenientes literalmente se pueden quedar de brazos cruzados viendo cómo los asalariados trabajan en esos terrenos de los cuales ellos se apropiaron ilegítimamente y encima pagarles un salario que es una miseria, porque como sobran asalariados le puedo decir, bueno, ¿no te conforma que te pague 2 tomates por el día? Bueno, listo, total, hay 100 más que quieren en este lugar. Así que anda a ver si conseguís a alguien que te dé algo mejor. ¿Sí? Entonces me quedo de brazos cruzados viendo cómo los demás trabajan y encima les pago poco. Entonces ahí es donde va a surgir el problema. O sea, cuando los asalariados superan el número a los terratenientes y los terratenientes entonces ya no van a trabajar, van a ver cómo los asalariados trabajan y encima les van a pagar mal. Entonces cuando ocurra eso, los asalariados, que no son tontos, se van a dar cuenta, pero a ver, me está pagando a mí 2 tomates cuando yo estoy todos los días trabajándole de sol a sombra y tiene un depósito o un granero, ¿sí? de un almacén de tomate lleno, gracias a mi espalda, a mi trabajo, a cómo me rompo la espalda todos los días. No, vamos a hacer una revuelta, dicen los asalariados, vamos a apropiarnos de el producto que tienen estos terratenientes acumulado ahí en los graneros porque nosotros tenemos hambre y ellos
tienen esos graneros llenos gracias a nosotros. Entonces, vamos a hacer una revolución y nos vamos a apropiar de eso. Entonces, cuando los terratenientes se den cuenta de que se les viene la revolución, ¿qué hace el terrateniente? Esta es la explicación de Rousseau. Ojo que de Rousseau a Marta hay un pasito, en algunos casos, en algún aspecto. Después lo explico por qué. ¿Qué hace el terrateniente? Le ofrece un pacto, primera instancia de pacto que él denomina engañoso. Le ofrece un pacto. Ahora vamos a ver por qué es engañoso. Le ofrece un pacto. El asalariado, creyendo que después del pacto va a obtener que el rico, que el terrateniente le va a ceder una porción de tierra, acepta el pacto. Pero resulta que en realidad el pacto fue engañoso, que lo engañaron al pobre o al asalariado con ese pacto. Y las consecuencias que surgen de ese pacto son muchísimo peores a la situación que tenía antes de ese pacto. ¿Sí? Antes de ver por qué ese pacto es engañoso y esas consecuencias, necesito señalar que es a partir de este pacto engañoso que Rousseau sostiene que aparece la desigualdad moral o política. O sea, aparece ahí, recién ahí. O sea, hasta el momento había así un cierto desequilibrio natural, pero la desigualdad moral o política se constituye a partir del pacto engañoso. Punto importante. Entonces, ¿qué motiva a este primer pacto? Porque acá en Rousseau vamos a tener dos motivos. Uno, el motivo del primer pacto, que después va a decir que es inválido, es el primer pacto, pero no importa, todavía no llegué. Y otro motivo que es el motivo o la causa del contrato social. Otro tema importante. Ojo, estar muy atento en Rousseau, que en Rousseau no es lo mismo decir pacto que contrato. Cuando nos referimos al pacto me refiero a esta instancia. Cuando me refiero al contrato me refiero a la instancia que le va a seguir después. ¿Sí? O sea, ese vocabulario se lo tienen que internalizar porque cuando se dice, no se dice de manera indistinta, o sea, se dice intencionadamente. Contrato se refiere a la segunda instancia de pacto. Y pacto es la primera. Es decir, que si ustedes se encuentran con una pregunta que les habla en el texto, no les dice que es de Rousseau, pero les dice que habla, o sea, les habla del contrato social, es Rousseau. O sea, ¿se entiende? A veces hay unas preguntas en la unidad 4, que ahora no me acuerdo exactamente cómo es, pero que menciona la palabra contrato, ¿no? No sé, supónganse, señale las causas o las consecuencias del contrato social. Y algún alumno, digamos que lo piensa un poco, viene y me pregunta, me dice, pero a ver, ¿qué se refiere? ¿Al primer pacto o al segundo? Si ustedes ven eso, es al segundo. O si les dice cuáles son las consecuencias del pacto en Rousseau, se refiere al primer pacto, ¿sí? Se diferencia pacto, por pacto nos referimos al primero, por contrato nos referimos al segundo, ¿sí? Eso es importante. Bueno, ¿qué va a motivar el pacto? El miedo de los ricos a que los pobres le quiten los bienes de los cuales se han apropiado ilegítimamente. O sea, eso es lo que motiva el pacto. El miedo de los ricos a que los pobres se apropien de lo que ellos justamente ya se apropiaron antes ilegítimamente. ¿Sí? Bien, ¿por qué es engañoso este pacto? Aparte de que, bueno, porque es una estafa, ¿no? Donde el pobre cree que va a obtener algo que después no lo obtiene. ¿Por qué es engañoso? Es engañoso además porque es un pacto que está construido sobre la base de una desigualdad, sobre la base de que unos tienen y otros no tienen nada. Entonces, es un pacto injusto. También lo llama pacto injusto. No solamente lo llama pacto engañoso, sino también lo llama un pacto injusto. Es injusto porque no hay condiciones de igualdad entre los pactantes. A ver, es como si yo, supónganse, establezco un pacto, ¿no? Viene alguien, supónganse, a cortarme el pasto, ¿no? Y el otro está extremado, tiene hambre a más no poder. Y yo le digo, mira, cortame el pasto, acá tenés
una hectárea para comprar el factor. Estoy poniendo ejemplos exagerados a propósito. A ver, cortame esta hectárea, pero bueno, mira, no te puedo pagar más de 100 pesos, ¿eh? Es una estafa total. Sin embargo, si el otro está muerto de hambre, y bueno, por ahí agarra viaje, por ahí esos 100 pesos, por lo menos, no sé. Si no tiene nada, absolutamente nada, bueno, por ahí con esos 100 pesos, por lo menos algo picotea para el día. ¿Sí? Por dar un ejemplo. Entonces lo estoy explotando al otro. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Hay una situación injusta. Esa desigualdad donde yo puedo cambiarlo, se lo ofrezco a él, se lo ofrezco a otro, me da igual, pero al otro no le da igual porque agarrar el trabajo que yo le ofrezco o no agarrarlo implica comer o no comer, hay una situación de injusticia. Entonces no están en igualdad de fuerzas para pactar. Por eso ese pacto es engañoso o es injusto. Porque los asalariados no están en igualdad de fuerza para pactar que los terratenientes. ¿Se ve esto? O sea que lo engañoso sería a causa de la desigualdad entre el salariado y el terrateniente. Claro, exactamente. Exactamente. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, por ahora. Bien. Bien. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de este pacto engañoso? Sí, Lucy. No, que no hay dudas. Ah, está perdón. claro. Bien. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de este pacto? Son tres. De este pacto van a formar la sociedad precivil. O sea, la primera consecuencia es que se forma una sociedad precivil. ¿Qué significa que se forma una sociedad precivil? Que se forma una monarquía absoluta. ¿Sí? Se forma un monarca absoluto. Dicho en términos, digamos, de la bibliografía, dicho en términos teóricos, es que los hombres aceptan delegar el poder a un poder arbitrario. O sea, todos ceden su poder y su libertad absoluta, es decir, la libertad absoluta que tenían en el estado de naturaleza, todos la ceden a la ceden al dominio, a la dominación o al sometimiento de parte de un poder arbitrario, de un poder absoluto. Rousseau dice que un poder arbitrario e ilegítimo se constituye como legítimo. ¿Qué significa esto traducido en criollo? Traducido en criollo, esto significa que aceptamos que un rey nos mande. O sea, aceptamos que haya uno que nos vaya a mandar a todos. Y es algo que es absolutamente ilegítimo, dice Rousseau. ¿Por qué uno tiene que mandar sobre los demás? Es algo absurdo. Sin embargo, la primera consecuencia del pacto es esa. ¿Sí? La legitimación de un poder arbitrario. O sea, de un poder injustificado. Se legitima, se hace legal un poder justificado. ¿Quién es ese poder injustificado o arbitrario? El rey. Entonces, ¿qué se obtiene? Una sociedad precivil, una monarquía absoluta. ¿Por qué es una sociedad precivil la monarquía absoluta? Porque no tiene un fundamento racional. Su fundamento está en la divinidad, en la voluntad de Dios. Entonces es una sociedad precivil, al margen de lo que diga Hobbes. O sea, por eso es precivil. La segunda consecuencia, sí, Perdón, me perdí. Puse que es, bueno, sí. la primera consecuencia es la legitimización, o ¿cómo era? Legitimización o Se legitima, se legitima un poder arbitrario. Bueno, se Legitima un poder arbitrario. tiene una monarquía absoluta, o sea, un rey. Exacto. ¿Qué más dijo? Que dije que era la monarquía, que era el rey y la monarquía absoluta. Y que esto era una sociedad precivil, porque no tiene un fundamento racional.
Ok. Bien. Bueno, ¿cuál es la segunda consecuencia? La segunda consecuencia es la constitución de la propiedad privada. Es decir, aquellos bienes que hasta ese momento eran, tienen el video, porque acá cada palabrita vale acá, una apropiación ilegítima de la naturaleza, es decir, me había apropiado de la naturaleza, me la había agarrado, pero de manera no legal. Esa apropiación no legal de la naturaleza, apropiación ilegítima de la naturaleza, ahora se constituye en una propiedad legítima, en una propiedad legal, es decir, se constituye en una propiedad privada. Yo primero me agarré el terreno y dije, esto es mío. A ver, es apropiación ilegítima de la naturaleza. Pero después del pacto, es mío el terreno, apareció la escritura. Tengo la escritura que dice que es mío. Entonces, algo que era una apropiación ilegítima pasa a ser una propiedad privada. Se constituye a una que sería como, no sé cómo explicarlo. O sea, es una... La apropiación ilegítima de la naturaleza se constituye o se termina, ¿no? Se determina como una propiedad privada. Ah, gracias. De nada. Y la tercera causa, perdón, la tercera consecuencia, no causa, la tercera consecuencia es lo que Rousseau denomina la institución de la magistratura. ¿Qué es la institución de la o lo que se denomina institución de la magistratura? Es esto, que es una sociedad con un sistema de privilegios. De que si yo tengo un título nobiliario, tengo determinados privilegios, tengo determinadas posibilidades que si soy un plebeyo no las tengo. ¿Se ve todo esto? O sea que siendo un terrateniente tiene más beneficio que un plebeyo. Claro, exactamente. Eso es lo que significaría la institución de la magistratura. Magistratura, sí. Entonces, Ok. ¿qué va a ocurrir? Por todas estas consecuencias, sí o sí, ¿dónde surge la desigualdad moral o política? Es decir, ¿dónde surge esa desigualdad de ricos y pobres y de derechos que hay entre los hombres? Acá, con la sociedad precivil. ¿Por qué él considera que surge con la sociedad precivil o con su defecto en el pacto que funda la sociedad precivil? Porque antes de ese pacto, el hombre todavía podía cambiar la cosa. La podía haber cambiado. Pero después del pacto ya chau, no hay vuelta. Entonces él entiende, cuando cierra el primer libro, ¿sí? El libro que se llama El Tratado sobre el origen de la desigualdad, él entiende que era un cachito, me distraje con una cosa de casa. Espérenme, me distraje yo, me fui y no puedo volver. En mi cabeza perdí el hilo. Me comieron las miguitas de pan los pajaritos. No puedo regresar. Esperen, estaban en la desigualdad natural. Bueno, entiende que, bueno, que justamente aparece ahí la desigualdad natural porque antes lo podía arreglar. A partir de este momento no lo puedo arreglar. Entonces él entiende en este tratado, estaba en eso, entiende en este tratado que el hombre, queriendo mejorar su situación, con su capacidad de perfeccionarse en principio, asociándose con los otros hombres y posteriormente formando ese pacto, lejos de mejorar su situación, la empeoró. Y que difícilmente el hombre pueda restablecer aquella libertad y aquellos beneficios que tenía en el estado de naturaleza. Es decir, que lejos, o sea, que estamos peor que cuando empezamos. O nos hubiéramos quedado en estado de naturaleza, hubiéramos estado mejor. O sea, fundamentalmente esa es la conclusión de Rousseau en el primer libro. Pero años más tarde, cuando la Revolución Francesa, digamos, empezó a, digamos, dejar de ser una elucubración de intelectuales y pasar a ser ya una fuerza política, ¿sí? una acción inminente, bueno, ahí ya Rousseau ve la cosa con otros ojos y escribe el contrato social donde tiene una mirada, obviamente, más positiva
y donde en el contrato social se plantea fundar las bases de una democracia republicana, porque a él no le interesa la democracia, o mejor dicho, la monarquía parlamentaria que proponía Locke. A él le interesa formar una república al estilo de los griegos y de los romanos. Entonces él dice lo siguiente, bueno, está bien, hasta acá está todo podrido, estamos en una situación de miércoles, estamos en una sociedad precivil, dirigidos por un monarca que despilfarra plata, que es un desastre. Piensen que Rousseau está en Francia, no es francés, pero está en Francia viviendo. Un rey que es un desastre, con una corte que es más desastrosa que el rey. Bueno, esto se puede arreglar sencillamente. Como ese pacto, del que hablamos recién, fue un pacto injusto, no es válido ese pacto. O sea, es un pacto inválido. Entonces, si es inválido, hay que anular ese pacto. Si anulamos ese pacto, necesariamente se anula la sociedad civil, es decir, se anula aquello que al rey le da el poder de rey. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? No nos podemos quedar así, porque si nos quedamos así volvemos al estado de naturaleza, no nos podemos quedar en el estado de naturaleza. Hay que formar una segunda instancia de pacto que esta sí sea justa para que de esta segunda instancia de pacto se desprenda la sociedad civil. ¿Se entiende esto? Ahora sí se desprende una sociedad civil, ya no precivil, una sociedad civil, una sociedad fundamentada sobre... Paren un cachito. ¿Qué pasa, gente? Que estamos todos callados. Justo te sumé la conversación. No sé qué la estaba comentando, justo volví. Bueno, entonces, ¿hay alguna duda hasta el momento? Lo que dijo que lo del segundo pacto, ¿qué es lo que se lleva a cabo? Como dijo que el nombre. Claro, que como tenemos que anular el primer pacto, entonces si anulamos el primer pacto, chao, el rey pierde autoridad de rey, o sea, se anuló la circunstancia y la situación por la cual el rey es rey. Todo eso a partir de la Revolución Francesa. En realidad no es a partir de la Revolución Francesa, ya viendo los aires de la Revolución Francesa, él hace este planteo, después se produce la Revolución Francesa. O sea, él es un ideólogo de la Revolución Francesa. ¿Se ve esto? O sea que ¿Sí? decía antes francesa se plantea. Yo, Eve. No me da cuenta. Sí, decime, Evelyn, ¿qué dijiste? Desde la Revolución Francesa, él se plantea que ese pacto es injusto y se anula. No, pará, Evelyn, él no es posterior a la Revolución Francesa, él es anterior a la Revolución Francesa, él es ideólogo de la Revolución Francesa, está dentro de los, digamos, de los cerebros que de alguna manera aportaron ideas para que ocurra la Revolución Francesa. Pero entonces sería antes, dije bien, antes de la Sí, Revolución es antes, si Francesa. dijiste antes no te escuché, perdóname. Sí, se plantea que el pacto es injusto y se anula. Y se forma el segundo pacto. Exactamente. ¿Y ese pacto cómo se llama? Que no me acuerdo El el nombre. segundo pacto se llama contrato social. Buenísimo, gracias. Bueno, quiero decir una cosa antes de pasar al contrato social. Lo que quiero decir es que piensen un segundo lo siguiente. Cuando Hobbes decía, sí, que el monarca, por más que, no sé, que tuviera Alzheimer o demencia senil, ¿no?
que estuviera loco, o sea, no estoy de acuerdo, no podíamos pedirle al monarca que renunciara, ni podíamos intentar quitar al monarca y poner otro monarca, justamente en lo que, digamos, a todas luces se negaba Hobbes, era anular ese pacto. ¿Sí? Consideraba que ese pacto no se podía anular, ese pacto, ¿no? Acá Hobbes dice, sí, se puede, Rousseau dice, sí, se puede anular, sin volver a ningún estado de caos. Lo podemos anular y formamos otro pacto y ya está. O sea, esa es la idea de Rousseau. Bueno, este segundo pacto, que se llama contrato social, el contrato social, a diferencia del primer pacto, que era injusto, va a ser un pacto justo. ¿Por qué? Porque va a tener una cláusula que va a permitir que todos estén en igualdad. ¿Cuál va a ser esa cláusula? ¿Cuál va a ser esa cláusula? Bueno, la cláusula es la siguiente, que todos deben ceder sus bienes y derechos al todo. Todos, esto es importante que se lo sepan porque la cláusula a veces entra en los exámenes. Todos deben ceder sus bienes y derechos al todo. ¿Qué significa esto? Que si yo vine con un termo y un mate, yo tenía un termo y un mate, tengo que ceder el termo y el mate. Es cierto que si trajo una taza con una cuchara, tiene que ceder la taza con la cuchara. Que si otro trajo la taza, la cuchara y el celular, cede la taza, la cuchara y el celular. Es decir, los que tienen más y los que tienen menos, todos ceden todo lo que tienen, o sea, cedo mis terrenos, cedo mis casas, cedo mis autos, cedo todo, e inclusive los privilegios, si soy un noble, cedo mi título, cedo todo ¿a quién? Al todo. ¿Para qué? Para estar en situación de igualdad. Una vez que hacemos el pacto, ¿cómo, Evelyn? Que ahí ya empieza el comunismo. No, está un paso. El comunismo, o sea, no, Rousseau no plantea un comunismo y ahora después te explico la diferencia. No es comunismo. Ahora después te explico la diferencia. Entonces, todos cedemos todos al pacto, al todo. Una vez que hacemos el pacto, se redistribuyen los bienes de manera equitativa. Entonces, el que trajo más se va con menos, el que vino con menos o con nada se va con más. Pero todos quedamos iguales, en igualdad de condiciones. Por eso este segundo pacto o contrato social va a ser un contrato justo, una situación justa. Y lo que se va a desprender de ahí es la democracia republicana. Bien, antes de avanzar. Bueno, justamente la crítica que le hace Marx a Rousseau es esa. Rousseau dice que todos deben ceder sus bienes y derechos al todo. Y hasta ahí Marx dice, bárbaro, tenés razón, Rousseau. Venís teniendo razón en todo. Venís teniendo razón en que la apropiación de la tierra era una apropiación ilegítima, que después se constituye en legítima por través de un pacto engañoso. Tenés razón en todo, Rousseau. También tenés razón en que hay que ceder todos los bienes y derechos al todo. Perfecto. Pero ¿en qué te equivocás, Rousseau? Le dice Marx a Rousseau. Bueno, no se lo dice, ¿no? O sea, lo dice después, lo dice un siglo después. ¿En qué te equivocás o en qué se equivoca, según Marx, Rousseau? En que esos bienes que han sido cedidos al todo no deben ser redistribuidos. ¿Por qué? Porque si son redistribuidos, en 10, 15 o 20 años va a volver a producirse una desigualdad moral o política. O sea, nos garantizamos que iniciamos esa sociedad civil en un estado de igualdad moral o política. Pero el hecho es que con el correr del tiempo, al permitir que exista la propiedad privada, va a haber quienes acumulan más y quienes acumulen menos. Entonces, allí va a volver a ocurrir una desigualdad. Entonces, frente a eso, dice Marx, ¿qué nos va a quedar? ¿Hacer de vuelta otro pacto para volver a emparejar la sociedad y dejarla, digamos, en condición de igualdad? No, nadie va a querer eso. Entonces, ¿qué es mejor? Que en vez de que una vez que ya todos cedieron sus bienes y derechos al todo, listo, ya está, ya lo cedieron. ¿Quién se los tiene que quedar? El Estado.
porque el Estado al final y al cabo nos representa a todos. Esa es la respuesta de Marx y la diferencia con Marx. ¿Se ve esta idea? Igual después vemos a Marx en la clase que viene, pero ¿se ve la diferencia con Marx? Sí, sí. Bien. Entonces acá seríamos nuestros bienes y derechos al todo, y después, bueno, el que había traído más se iba con menos, y el que había traído menos iba con más. Él entiende que es absolutamente ventajoso para todo el mundo este contrato social, porque el que se fue con, el que había venido con menos, bueno, claramente al irse con más es ventajoso. Y el que trajo más y se va con menos, también es ventajoso, porque tenía más, pero lo tenía de manera legítima. Supónganse que yo tenía 10 termos, ¿no? Y me quedo con 2 después del reparto. Y bueno, no importa, porque los otros 8 termos los tenía constituidos de manera legítima. Entonces, bueno, por lo menos ahora los 2 que me llevo, los 2 que me tocan en la repartición, son constituidos legítimamente. Entonces ahí eso es una gran ventaja, que estos 2 termos sean constituidos legítimamente, son una gran ventaja. Entonces, por eso sí, desde ya, vamos a hacer el contrato social y cedo mis 10 termos al todo. ¿No? O sea, esa es un poco la imagen medio fantasiosa que tiene Rousseau. Pero bueno, en fin, sobre esa base se hizo la Revolución Francesa, ¿no? ¿Qué va a decir Marx también a eso? Marx también tiene algo para decir a eso. Marx dice, no, de ninguna manera quien tenga más va a querer ceder, digamos, lo que tiene al todo. O sea, y menos que después le digas, no, tenías 10 termos y te vas con 2, o tenías 10 propiedades y te vas con 2, porque las otras 8 las tenías constituidas ilegítimamente y ahora estas 2 las tenés constituidas legítimamente. No, de ninguna manera. Porque el que tiene 10 propiedades o el que tiene más, sabe que lo tiene constituido legítimamente y no lo quiere ceder. Igual, no le importa tenerlo constituido legítimamente. Entonces, esto del pacto de Rousseau es una ridiculez. Si hay que hacer un contrato, ¿sí? O hay que ceder, o el Estado se tiene que quedar con todo y chao. Se soluciona el problema de la propiedad privada. Pero bueno, eso después lo vemos cuando lo veamos bien Marx. ¿Hasta acá me siguieron? Sí, a mí lo que me faltó escribir eso de que, bueno, que ese pacto se redistribuye de manera equitativa. ¿Quién me está hablando? Evelyn. Yo, Eve, sí, Richa pelota. Evelyn, sí. No, no pasa nada. ¿Qué te faltó escribir? No, cuando ya todos deben ceder sus riquezas, o sea, el pacto ese que se redistribuye de manera equitativa, va a ser justa, Sí. y ahí que se... ¿Cómo? No te pude escuchar bien, Evelyn. Todos. Pasando, o sea, iniciando con el contrato social, que Sí. se redistribuye de manera equitativa, ¿no? Las riquezas y todo eso para todos, Sí. va a ser justa, y ahí que se desprende, ¿qué es lo que surge de ahí, después del contrato social? Ah, ahí vamos. No, ahí vamos. Bien. Sí. Si se entendió esto, ¿cuál es la consecuencia del contrato social? La sociedad civil. Una democracia republicana al estilo los griegos y los romanos. Ese es el planteo de Rousseau. Una democracia republicana, directa, ¿sí? Estilo griego y los romanos, ahora explico esto. Sin desigualdad moral y política. Sí, se va a constituir una sociedad justa y además bajo un principio racional. Bien, ¿cómo es esta democracia republicana según Rousseau? Bien, en primer lugar, esta democracia tiene que ser directa. Rousseau no entiende, o sea, no considera inválida la situación de representación. Yo no puedo elegir, entiende Rousseau, a alguien para que me represente. Yo no puedo elegir, digamos, a un diputado para que me represente a mí en la Cámara de Diputados y proponga leyes. Tiene que ser el pueblo que se reúna y que proponga leyes y que las vote de manera directa como hacían los griegos, en las polis. ¿Sí? La democracia tiene que ser directa. ¿Por qué tiene que ser directa? O sea, directa es que yo no voto un representante para que hable por mí, sino que yo voy a la asamblea y hablo y voto por mí mismo.
¿sí? Acá, por ejemplo, hay una ley y votan los diputados. Pero acá no, acá cada uno vota por sí mismo. Sí, esa es la idea de Rousseau. Al Bien. estilo polis de Grecia. ¿Cómo? El estilo polis de Grecia. Claro, exactamente. Estilo polis, estilo de las polis de Grecia. Exactamente, muy bien dicho, Evelyn. Entonces tenemos esta democracia que es directa. ¿Y por qué tiene que ser directa? Porque la voluntad, dice Rousseau, la voluntad y la soberanía es inalienable, es decir, que no la puedo transferir. Yo no puedo decir, a ver, no, está bien, pero yo quiero que Pirulo vaya y hable por mí y me represente y entonces vote las leyes que yo digo. Pirulo nos va a representar a mí y a todos los de esta cuadra o a todos los que pensamos como Pirulo. No, no existe esa visión en Rousseau. Mi soberanía y mi voluntad no se la alieno a nadie, no se la entrego a nadie, yo decido por ella. Yo voy a la asamblea, hablo y voto. Y así cada uno de ustedes. O sea, esa es la visión de Rousseau. ¿Sí? Entonces, ¿qué se desprende de esta democracia republicana? Bueno, también una división de 3 poderes donde se va a formar un poder legislativo o una asamblea, que va a ser el poder legislativo, constituido absolutamente por todos los ciudadanos, o al menos cuando digo ciudadanos son todos los que cumplan con ciertas condiciones, ¿no es cierto?, para poder estar presentes en la asamblea, ¿sí?, ser mayores de edad y una serie de circunstancias. ¿No? Bueno. Todos los que vayan a la asamblea, todos los ciudadanos, van a constituir el poder legislativo. Pueden proponer leyes y votarlas. Pero también todos los ciudadanos eligen a sus magistrados, es decir, eligen a sus jueces, que se van a encargar del poder judicial y a los que controlamos de que cumplan y acaten las leyes. Y también toda la asamblea, es decir, el poder legislativo es la asamblea, va a elegir su primer ministro. Acá nada de monarca cero, un primer ministro. Vamos a elegir todos los hombres de la asamblea. Que va a tener un tiempo de funciones limitado. Se va a dedicar al poseer el poder ejecutivo, ¿sí?, a cuestiones del poder ejecutivo, y siempre va a tener que hacerlas, esas cuestiones del poder ejecutivo, siempre delimitado bajo lo que determinan las leyes. O sea, nunca se va a poder correr de las leyes, ir por fuera de las leyes. Por eso lo que hoy cuando Soana me decía lo del ejemplo de que a veces los gobernantes hacen lo que quieren, bueno, pero justamente en una democracia es muy grave. ¿Por qué? Porque en una democracia se supone que el presidente tiene que responder a las leyes. O sea, es un empleado de los ciudadanos. O sea, esa es la visión de la democracia, a diferencia de la monarquía. Claro, es un representante. Es un representante, claro, sí, bueno, pero me refiero a empleado en el sentido de que, bueno, nosotros somos los que lo elegimos y le tenemos que exigir que cumpla, digamos, con lo que las leyes y los planes, digamos, y los presupuestos anuales solicitan, etcétera, etcétera. O sea, esa es un poco la idea. Bien, acá, espérense la idea, acá el primer ministro dura un tiempo determinado, ¿sí? Dura un tiempo determinado. Rousseau plantea, no me acuerdo ahora si hasta 1 o 2 periodos se lo podía reelegir, ahora no me acuerdo exactamente, pero bueno, se podía reelegir. También en esto sí comparte con Locke la idea de que si está haciendo mal las cosas el primer ministro, en el otro caso era el Hobbes, dictator. lo contrario. Claro, lo podemos sacar sin problema y vamos a nombrar a otro. Hasta ahí no hay ningún problema. Bien, ¿en dónde está
la otra diferencia que falta hablar de Rousseau y que es fundamental? Bueno, la otra diferencia que falta hablar de Rousseau, obviamente, ¿no? Que en todo este pasaje el hombre ha cedido su libertad absoluta a cambio de una libertad civil, que somos nosotros mismos los que hacemos las leyes que restringen nuestra libertad civil, ¿no? Eso desde ya. Bueno, ¿qué es lo último que nos falta hablar? De la voluntad general. Rousseau, así como entiende que la voluntad es inalienable, que yo no puedo elegir que me represente Pirulo, ¿sí? Y que tengo que ser yo la que me vaya a la asamblea a hablar por lo que yo pienso y a levantar la mano por lo que yo pienso, así como sostiene eso, también habla de la voluntad general. ¿Y qué es la voluntad general? Bueno, acá Rousseau distingue la voluntad general de la voluntad de la mayoría. Vamos a diferenciar, la voluntad de la mayoría es la voluntad justamente de la mayoría, del mayor número de gente. Supónganse, a ver, nosotros somos, en este momento somos 8, ¿sí? Entonces, supónganse la voluntad de la mayoría, o cuando hay más temprano, vamos al ejemplo de hoy más temprano, cuando les propuso extendernos, ¿sí? Porque si no, no... Temprano como cuando éramos 40, profe. ¿Cómo? Más temprano como cuando éramos más de 30. Ahora No, somos... bueno, no, éramos 20, una cosa así. No, no sé si llegamos a ser 20. Vamos a suponer que éramos 20. Vamos a suponer que éramos 20, ¿no? Y quedamos en extendernos. Bien, nadie se opuso. Entonces, ¿qué ocurre? Supongamos que de los 20, 19 decían que sí y uno decía que no. Bueno, ahí la voluntad de la mayoría dijo que sí. Eso es la voluntad de la mayoría, la voluntad del mayor número o del más del 50%. Esa es la voluntad de la mayoría. Ahora bien, ¿qué es la voluntad general? La voluntad general es la voluntad de todos. Y la voluntad general incluye la voluntad de la mayoría y la voluntad de la minoría, aunque la minoría esté en desacuerdo. Entonces, las leyes en un país democrático, republicano, como es el nuestro, más allá de que no tenemos una democracia exactamente como la planteó Rousseau, así como los ingleses no tienen una monarquía parlamentaria tal cual como la planteó Locke, más allá de que no es de esa forma, sí está vigente el concepto de voluntad general, y que el concepto de voluntad general implica tanto la voluntad de la mayoría como la voluntad de la minoría, es la voluntad de todos. Entonces, supónganse, yo hago el planteo, ¿no es cierto? Ahora nos quedamos más tiempo. Y 15 dijeron que sí y 5 dijeron que no. Hay una mayoría que dijo que sí y una minoría que dijo que no. Bueno, seguimos para adelante. Pero Rousseau dice, no seguimos para adelante por la voluntad de la mayoría. Seguimos para adelante por la voluntad general. ¿Cuál es esa diferencia de la voluntad general? La diferencia de la voluntad general es que esos 5 que dijeron que no, aceptan no participar. como, un segundo, Sana, aceptan que se haga la voluntad de la mayoría. Entonces, por eso es voluntad general. Si esos 5 que dicen que no aceptan la voluntad de la mayoría y supónganse arman un quilombo bárbaro, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Arman un quilombo bárbaro, ¿qué ocurre? Y yo, supónganse, no me importa que armen un quilombo bárbaro, sigo para adelante y me quedo con los 15 que dijeron que sí, ahí hablamos de voluntad de la mayoría, pero no de voluntad general. Acá hubo, o sea, usando el ejemplo de hoy, no me acuerdo exactamente el número que fuimos, en realidad nadie dijo que no. Así que hubo, por más que hubiera habido uno que hubiera querido decir que no, se lo cayó el no. Así que hubo voluntad general en todo sentido. Porque aunque uno se hubiera opuesto, o estuviera opuesto en su interior, digámoslo así, aceptó la voluntad de los otros. Entonces la voluntad general es la voluntad de la mayoría más la voluntad de la minoría, es la voluntad de todos, en el sentido siguiente, no en el sentido de que todos estén de acuerdo, sino de que la minoría acepta que se haga lo que determina la mayoría y se siente representado en esa mayoría. ¿Se entiende esta idea? Esto es muy importante para la democracia. Esto es fundamental para la democracia, porque uno a veces puede decir, supónganse, fulano es presidente, pero yo no lo voté.
bueno, no lo votaste, pero la voluntad general sí lo votó. Yo voté a Cachirulo, que sacó 2 votos, no importa. Tengo que aceptar que la mayoría votó a fulano. Entonces fulano es el presidente y no Cachirulo. ¿Se entiende? De una manera... por eso está legitimado, digamos, por eso se legitima, o sea, porque no, es imposible que siempre todos estemos de acuerdo. Entonces, por eso de alguna manera se resuelve que, bueno, que tiene que haber, además la mayoría, para ser justamente mayoría, para poder constituirse como voluntad general, piensan en las leyes, tienen que implicar, creo que un 55%, no en las leyes exactamente, pero por ejemplo en las votaciones que involucran al presidente, o sea, elegir presidente y elegir, no me acuerdo, si gobernador y esas cosas, recuerden, yo ahora no me acuerdo, si tienen que salir, digamos, votado, tiene que haber, tener como voto, digamos, más de un 45%. ¿Sí? O sea, tiene que haber, o sea, el que ganó tiene que sacar el 45, o no me acuerdo exactamente si es el 45 o 43, perdonen, que en eso no sé inexacta, vamos a ponerles que es el 45, el que gana para presidente tiene que sacar el 45%. Perdón si me estoy confundiendo en algún porcentaje. Pero no tiene que ganar ni el 50 ni el 55. Tiene que ganar el 45. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que el otro 55% de la sociedad no se puso de acuerdo. Pues si el otro 55% hubieran dicho, no, en vez de A elegimos a B, y hubiera sacado más votos B que A. Sin embargo, el otro 55% votó A, B, AC, AZ, AD, AH, y ahí se dividieron el otro 55% de los votos. Entonces, ese que ganó con el 45% frente a, no sé, supónganse 3 o 4 que tienen repartido el resto del 55%, es el que se constituye como la voluntad general. Que se ve que ni siquiera es la voluntad de la mayoría en ese caso, pero sí la mayoría, o sea, una mayoría que se puso de acuerdo. Y todos lo aceptamos. Es voluntad general, no voluntad de la mayoría. ¿Se ve esta idea? Ojo, es sí, profe. Para el operativo de la democracia, porque si no, no puede funcionar la democracia. Bien, ¿alguna duda hasta el momento? No. ¿No? Yo no. Bueno, déjenme cerrar con las indicaciones. Sí, déjenme cerrar con las indicaciones. Bueno, en un rato voy y le subo al miel todas las indicaciones. Bueno, ¿sí? En el transcurso del día de hoy, para el que no haya estado, va a tener los videos subidos también, en la lista esa que les armé a ustedes. En un rato también les subo en el miel qué actividades deberían hacer ustedes de la unidad 4 para ir viendo si la están entendiendo o no con la clase de hoy. Y les voy a indicar, aunque no va a estar subido porque no están preparados, los videos, ustedes tienen que ver los videos de la unidad, los videos que restan de la unidad 3, o sea, los que no vieron y los que restan de la unidad 3. Para recuerdo lo siguiente, en la primera hora resolvemos dudas de la unidad 3, así que por favor se miran esos videos o leen los apartados, y si hay dudas en los apartados se miran los videos para no recargar el team con dudas al divino botón, ¿sí? Entonces, por eso es que le pido eso. Entre la primera hora resolvemos cualquier duda que haya quedado de la unidad 3, resolvemos si les surge alguna duda de la unidad 4, ¿sí? Y terminamos la unidad 4 en el team de la mañana. Ahora bien, en el team de la tarde vemos toda la unidad 5. Pero nos vamos a extender, así que es probable o que hagamos un almuerzo un poquito más extendido, ya nos la tomamos sabiendo que nos vamos a extender. ¿Sí? Porque si no, no vamos a llegar. O sea, si pensamos que de 1 a 4, a 4 y media, vamos a llegar a ver toda la unidad 5, no. Entonces ya sabemos que nos la tenemos que tomar con solfa, después del recreo, después del almuerzo, vamos a tener que tener inclusive un recreo, y así vamos a terminar los temas, porque si no, yo termino que... Profe, y el sábado que viene tendríamos que empezar a las 8 más o menos.
Sí, yo hoy lo que pasa es que esperaba que vieran los videos y que tuvieran las dudas. Por eso es que les puse así. O sea, esperaba eso. Porque digo, bueno, por ahí no puedo ir en la semana, les doy el changuín de que lo pudieran ver. Fue por eso. Fue por eso. Y profe, le hago una pregunta sobre el parcial. Sí. Hay que, Sí. o sea, cuando uno contesta la pregunta, tiene que tener un texto argumentativo y tiene que ser extendido. No, ¿por qué un texto argumentativo? Para, Suana. Me Porque suena veo que a veces, no sé, no, pero veo que a veces como que nosotros decimos algo cortito y usted nos dice, no, tenés que poner ta. No, lo que pasa es que ustedes tienen que primero decir la definición, que ahí van bien. Sí, O sea, ustedes tacan, claro. mandan la definición, lo que es. Y después lo tienen que explicar eso. Tienen que poder explicarlo. Claro. Aunque Hacer un ejemplo, algo. Claro, o dar un ejemplo, sí. O sea, por lo menos dar un ejemplo, sí. Traten de empezar a explicar. Ok. Sí, Claro, cuando explica, es- hacerle que ¿Cómo? lo entendemos con lujo de detalle. Claro, por eso usted que siempre... Paren que desarrollando silencio un porque están hablando al mismo tiempo. Nada, que Vale. desarrollando a partir de un texto, argumentando, tiene que ser, o sea, hacerle entender al profesor que lo entendemos. Claro. Exactamente. No solamente que saben así cuál es la idea, sino que la entienden. Exactamente. Muy bien lo que dijiste, Beli. Está muy bien. Tienen que practicar eso. Yo Después, cuando contesto, me explayo mucho. Y me dicen, pero te explayas un montón, pero yo lo que quiero es eso, de que la profesora está bien. vea que yo quiero. Sí, pero algunos quieren ir a lo concreto, lo directo. Porque los de biología Encima tienen otra rebuscar. cabeza. O sea, en seminario y en filosofía tenemos la cabeza así, los de biología la tienen de otra forma. Ustedes van a tener que aprender que de acuerdo al estilo de materia funcionan las mentes de la operativa, digamos. Sí, es el problema de ser alumno. O sea, te tienen que dividir ahí entre, digamos, las exigencias de las materias. Bueno, insisto, por favor, miren las cosas, así tienen las dudas, así están a tono la clase que viene, traten de ponerse al día, aunque no lleguen con la unidad 5, por lo menos sí tengan leída la unidad 4, la 3 y 4, y mirado los videos de la 3 y 4, tanto los que figuran en la página como los que yo les hice si tuvieran dudas, sí, les pido por favor eso. Y después, lo que también les pido es que la clase que viene tengan decidido, ¿sí?, en qué momento, o sea, en qué franja horaria, día, prefieren tener las clases de apoyo. ¿Sí? Los sábados después de la otra materia o en la semana. ¿Sí? Si es en la semana, ¿en qué franja horaria? Eso me lo dicen ustedes. Bueno. Los dejo, ahora sí los dejo. Pero ténganlo ya decidido la semana que viene, así ya la semana que viene ya eso también lo puntualizamos. Bueno, gente, ¿qué clase? Bueno, profe, que tenga un resto de sábado lindo. Pero ustedes son los culpables, miren. No pasa nada. Bueno, no. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Tenemos el video grabado y hay que leer y tratar de mirar el video que usted explica bastante y pone bastantes ejemplos. No, o sea, sobre todo, o sea, el hecho, a ver, si ustedes lo entendieron leyendo, listo, ya está, no necesitan mirar el video. Ahora, si hay algo que no entienden, no hay algo que tienen inseguridad, miren el video, porque el video lo estoy explicando como se estuve explicando ahora, nada más que explicarlo muy en directo, está explicado. Claro, ¿Se claro. entiende? Es eso. Sí, es como si está hablando con los alumnos. Maestro de otros alumnos, está dictado para que, o sea, bueno, que ustedes hacen intervención y cómo, para no esas repeticiones, que ustedes la pueden volver a escuchar, sino, o si quieren hacer la pregunta, ustedes la van a hacer ustedes en el momento que les habla de pregunta, para no chuparse toda esa dinámica que por ahí lleva mucho tiempo, entonces por eso está editado. Pero en sí es en realidad una clase que di, o sea, y que las uso para eso, las guardo para eso, porque a veces los tiempos no dan y uno tiene, o sea, con la virtualidad te ayuda a que mandás la clase y así el alumno también tiene la clase, o sea, tiene todos los temas dados, ¿no? Y no dados así nomás, dados bien. Bueno, gente, los dejo también disfrutar el resto Bueno, del profe. sábado.
Y pónganse las pilas porque si no después va a ser difícil remontarlo. Piensen que después que terminan conmigo, tienen seminario y los de seminario son exigentes. ¿Sí? Ay, sí. Si esto nos parece exigente, no me quiero imaginar el seminario. O sea, no sé, depende a veces al profesor que les toque, pero son exigentes. Entonces, van a tener menos tiempo, así que bueno. Ay, qué horror. Pero aprovechen esta semana a tratar de meterla full con esto. Y en mi casa me están apurando para comer. Ay, ¿todavía no comió, profe? Ay, qué horror. No comimos todavía, no. Ay, bueno, vaya tranquila. Les juro que si comía no sé cómo daba la clase. Bueno, Sí, ahora ya no va a cenar, ¿eh? No, ahora ya es directo. Doble ración. No, Sí. Nos vemos, Nos chicos. vemos, profe. Buen fin de, gracias. Igualmente. Nos vemos. Bueno, ahí va, mami. Para ponerle el niño te escape.